Pregunta del diputado don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, de todos y todas es sabido que desde abril del 2022 los tipos de interés que tanto afectan a los préstamos de renta variable no han hecho sino subir. Del 0% hemos pasado al 3%. Usando terminología del Banco Central Europeo, 300 puntos básicos. Pero hay quien nos dice que para junio será medio punto más. Estaremos hablando del 3,5% en esos préstamos. En muchas ocasiones, desde entonces, le hemos instado a hacer. Le hemos pedido que hiciera cosas para anticiparse al problema que iba a afectar a, por lo menos, 1 millón de hogares. Finalmente, el 22 de noviembre, aprobó un Real Decreto Ley. En él, y en ese momento decía, yo confío en que se sumen todas las entidades porque es el momento de arrimar el hombro y ayudar a los ciudadanos. Transcurridos ya más de 2 meses, ¿está siendo el Código de Buenas Prácticas Bancarias un instrumento eficaz? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Matutes, porque siempre hace preguntas de temas que me parecen fundamentales, como es el de la inclusión financiera de los ciudadanos españoles. Es verdad, hemos hablado en numerosas ocasiones de cómo hay que reforzar justamente la protección de los ciudadanos más vulnerables. Hace un año aprobamos ese Código de Buenas Prácticas para mejorar el tratamiento de las personas mayores, las personas con discapacidad, los más vulnerables. En septiembre se firmó un nuevo acuerdo para llevar los servicios financieros en términos físicos a todos y cada uno de los pueblos de España. Hace poco llegamos a ese acuerdo, ese Código de Buenas Prácticas, al que se ha suscrito la práctica totalidad del sector bancario, justamente para aliviar la situación de las familias afectadas por la rápida subida de los tipos de interés. Medidas tan importantes hemos aprobado como que sea gratis el cambio de una hipoteca de tipo variable a tipo fijo o la amortización anticipada de los créditos. La primera vez que hablamos de ello ya les señalé que afortunadamente las condiciones del crédito hipotecario en nuestro país habían ido mejorando y que, por tanto, el riesgo era menor de lo que hubiéramos tenido en décadas pasadas. No obstante, estamos haciendo un seguimiento muy preciso de cómo se están aplicando estos códigos de buenas prácticas. El próximo 9 de marzo voy a tener una reunión con los representantes de los ciudadanos y los representantes del sector financiero justamente para ver cómo se están aplicando estas medidas y si tenemos que tomar medidas adicionales. Y lo que sí le pediría, señoría, y aquí insto públicamente a todos los grupos parlamentarios, es que agilicemos la tramitación del proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, porque justamente esta nueva autoridad va a tener entre sus funciones vigilar el cumplimiento de los códigos de buenas prácticas. Y creo que no podemos hacer el juego a aquellos que quieren que este proyecto de ley se quede atascado en el Parlamento. Muchas gracias. Señor Matute. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo celebro que celebre las preguntas que le realizo, pero yo creo que la ciudadanía celebraría en mayor medida si, además de traer temas importantes, trajéramos soluciones a sus problemas. Porque usted ha señalado que la mayoría de las entidades bancarias se han adherido al Código de Buenas Prácticas Bancarias. Y es verdad, más de 54 entidades bancarias que acumulan más del 97% de los préstamos hipotecarios. Pero ¿cuál está siendo la incidencia? Escasa, tirando a nula. Y hay que ser sincero y hay que ser honesto, hay que decirlo así. Cuando hay más de 1 millón de préstamos hipotecarios sometidos a la renta variable y solo 1.000 personas han acudido a esta posibilidad que le otorga el Código de Buenas Prácticas Bancarias, cuando hablamos del 0,1 de los potenciales beneficiarios, la medida está siendo raquítica, porque nadie negará que toda la gente que está sometida a esos incrementos hipotecarios de más de 200 euros al mes, si no acude a estas realidades, no es por falta de voluntad, no es porque la realidad no le apriete. Por tanto, podemos hablar de una medida insuficiente y limitada, porque deja fuera a mucha gente, porque probablemente plantearla con un carácter temporal, con un carácter coyuntural, deja fuera a la mayoría de la gente. Incluso, fíjese, aquella gente que se preocupa por las clases medias trabajadoras o clases trabajadoras medias, que dice alguien. Es decir, hasta esa gente la deja fuera por el carácter coyuntural, porque las medidas que se requieren, porque las exigencias que se plantean, les dejaría fuera de cualquier posibilidad de ayuda. Sinceramente, señora vicepresidenta, creemos que toca tomar medidas, porque mientras no tomamos medidas, los bancos siguen dilatando el proceso de evolución del pago de las cláusulas abusivas, ese que está todavía por Europa dando vueltas de tribunal en tribunal. Siguen ganando mucho dinero con el dinero de todos y todas porque no pagan los intereses que ellos sí reciben y siguen acumulando beneficios récords. Sinceramente, creemos desde Euskal Herria Bildu que es tiempo de tomar. Muchas gracias, señor Matute. Señora vicepresidenta primera del Gobierno.
Gracias, presidenta. Como le he señalado, señor Matute, nos hemos anticipado a un posible riesgo. Creo que hemos hecho lo correcto, estableciendo medidas ante una posible situación difícil en cuanto que vimos que se estaban acelerando los tipos de interés. Tenemos que hacer un seguimiento preciso y para eso tenemos esa reunión el día 9 de marzo y el Gobierno tomará las medidas que nos parezcan más adecuadas, pero siempre, señor Matute, tratando de maximizar el impacto positivo y evitar unos efectos negativos de carácter colateral, como podía ser en este caso el generar inestabilidad financiera. Creo que por el momento lo estamos haciendo bien y seguiremos actuando con determinación, pensando sobre todo en el bienestar de las familias españolas, que para eso, señoría, gobernamos. Muchas gracias. Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Pregunta del diputado don Mario Garcés.